José Manuel Viudes es gerontólogo y neumonólogo. ¿Mm? Bueno, ¿cómo le va, José Manuel? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, primero, en su carácter de gerontólogo, o sea, usted ha dedicado su formación a aprender cómo cuidar a las personas mayores. Pero más allá de lo que la carrera le enseñó, cuando vio esto, yo pocas veces vi algo tan brutal. Pero usted por ahí, que se dedica a esto, está más acostumbrado, más curtido. Cuénteme cómo lo vivió. Yo lo viví con mucho dolor, realmente ni siquiera fue bronca, sino mucho dolor porque yo creo que es la punta de un iceberg que estamos viendo y nosotros intuimos que a medida que va pasando el tiempo y si se va degradando la educación y la vocación en todas las especialidades que tienen que ver con la salud del adulto mayor, se va degradando este trato y es apenas la punta de un iceberg. Uh-huh. Ahora, esta persona actuó así y había otros compañeros que lo vieron y nadie reaccionó. Eso también es muy impactante. Sí, nosotros tenemos, yo me formé en el hospital italiano, nosotros tenemos la obligación de, cuando ingresa un paciente por guardia, yo comencé con PAMI en la época de PAMI, yo tenía 25 años, ahora tengo 55 y teníamos PAMI en el hospital italiano, nosotros teníamos la obligación en la guardia de hacerle un cuestionario de 6 preguntas a todo adulto mayor que ingresaba al hospital, y entre las 6 preguntas incluían preguntas indirectas sobre maltrato, y teníamos la obligación de denunciar si 2 de 6 preguntas que hacíamos con respecto a este cuestionario validado internacionalmente eran positivas. Era obligatorio cada vez que entraba un paciente nuevo al hospital y debería ser obligatorio cada vez que entra a un sanatorio, a un geriátrico. Yo creo que lo que no se están cumpliendo son las normas básicas de prevención de maltrato del adulto mayor que están escritas y reglamentadas en todo el mundo. Uh-huh. Igual yo le pregunté otra cosa. Le pregunté cómo es que alguien, más allá de este tipo que hizo eso, o sea, alrededor por lo menos pasó una enfermera o una cuidadora e hizo de cuenta que no pasaba nada. Entonces pareciera ser que esto que lo colocó a este individuo, lo expuso en esta situación, es algo como ya, no digo en todos lados, pero hay cierto acostumbramiento a maltratar así a las personas mayores. Yo personalmente nunca vi eso, nunca vi realmente, sinceramente llevo casi 30 años siendo adultos mayores, nunca vi eso que vimos en la televisión, pero digamos que con respecto a su pregunta puntual de por qué los compañeros Claro. digamos fueron cómplices, porque lamentablemente todos los que están trabajando en ese lugar seguramente no están capacitados para atender a adultos mayores y lo que están contratando es simplemente cualquier persona que tenga ganas de entrar a un geriátrico y higienizar y dar de comer a un adulto mayor, y eso es el primer error, digamos. Nosotros en italiano formamos gratuitamente a los cuidadores y tenemos una lista de cuidadores que tienen que tener una formación obligatoria por el hospital y lo formamos obligatoriamente, y en esa lista si algún familiar se queja o algún geriátrico al cual nutrimos nuestros cuidadores se queja, lo sacamos de la lista. Todo eso seguramente no se cumple en este lugar. Ninguno de los compañeros de este ser tan detestable, ninguno de ellos seguramente tiene la mínima formación humana y científica de cómo se trata un adulto mayor. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del lugar? O sea, del dueño, del apoderado legal. Bueno, Porque sí, mire, acá, ahora lo que se descubrió, y lo pude confirmar un rato antes de empezar el programa, es que el geriátrico tenía la habilitación vencida. O sea, quiere decir que nadie controla ni siquiera lo elemental. sí. Yo creo que la responsabilidad es total por esto que le decía.
deberían contratar a personas que tengan algún grado de experiencia aprobada y formación probada en adultos mayores. Eso usted lo dijo recién y quedó claro. Ahora, el asunto es que hay tan poco control que ni siquiera hacen una inspección para ver si el lugar está habilitado o no. Porque, repito, este lugar, más allá de que contrató gente de esta característica, el lugar no podía funcionar. Tenía la habilitación vencida. Sí, seguramente eso puede haber pasado, pero yo voy a ir a algo más profundo y voy a interpretar algo más importante, que son las familias de estos adultos mayores. Yo llevo mucho tiempo y yo detecto en la primera consulta, en el consultorio, que sobre todo el adulto mayor es víctima de lo que le pasa por el envejecimiento cerebral, sobre todo, pero lo que interpelo son a los familiares, y yo creo que tenemos que tomar el toro por las astas, y son los familiares los que tienen que detectar y conocer perfectamente a su familiar, y hay signos claros de maltrato del adulto mayor, por ejemplo, que es que a mí me toca ir a ver adultos mayores al geriátrico, y cuando se acerca el cuidador o la enfermera, uno ve la mirada del adulto mayor, cómo baja la mirada, cómo tienen miedo cuando se acerca el adulto mayor, y cuando se acerca el cuidador, y eso los familiares deberían controlarlo, digamos, es algo muy fácil de observar. Usted se da cuenta, es bueno esto, además educa, o sea, si alguien que está escuchando tiene un adulto mayor internado en alguna residencia, y cuando aparece la enfermera o el enfermero, el adulto mayor cambia el semblante o baja la mirada, es señal de que le tiene miedo. O sea, es señal de que ahí el vínculo es malo. Sí, la segunda señal, que es muy fácil de observar para los familiares, que está documentado esto en documentos de observación y prevención de maltrato del adulto mayor, es tratar de levantarle las mangas y ver si no tiene signos de apretones, que es la forma más frecuente del abuso, que simulando que lo cambian, como en este caso, que simulando que lo cambian de posición el adulto mayor de la silla de ruedas a la cama o viceversa, comprimen el brazo de una manera muy violenta y le queda la marca típica, que se llama hematoma o moretón, como llama la gente. Eso no debe tener ningún adulto mayor que está bien tratado. Y otra cosa típica de maltrato es las escaras, que un adulto mayor tenga una lesión en la parte trasera del muslo o en los talones, significa indirectamente que tuvo un maltrato por desidia. ¿En dónde entonces? ¿En dónde? En la parte de la cola, para que la gente entienda. Sí. Ningún adulto mayor puede tener una lesión ahí roja o una pequeña úlcera, porque ese es el primer signo de que hay maltrato, abandono en los talones. O sea, cualquier familiar puede mirar. O sea, yo cuando voy a revisar a un adulto mayor, pónganse que me llaman porque tiene problemas cardíacos. Yo veo que me están mirando los enfermeros y adelante de ellos le pido que le saquen las medias para ver los talones. Los talones, la parte posterior de los talones es el lugar donde se ulceran y comienzan a ponerse rojas y lo doy vuelta y le miro la cola. Y muchos se han pensado que estoy buscando, y lo que estoy buscando es un signo indirecto de maltrato por desidia. Ese personal que deja que un adulto mayor, cuando yo lo vaya a ver, tiene el pañal mojado o tiene materia fecal en el pañal, o tiene úlceras, ese es el que lo va a maltratar después físicamente, porque ya tiene un desprecio por el ser que está cuidando, digamos. Son signos indirectos que la familia y los médicos deberíamos revisar. Bien, le hago un par de preguntas finales. A ver, el expediente judicial está abierto por lesiones leves, parece un chiste. Sí. Parece un chiste. Al tipo lo encontraron, lo detuvieron y al geriátrico lo clausuraron. ¿Así se resuelve el asunto? Qué difícil, ¿no? Me parece que está bien que clausuren el geriátrico y me parece que está bien que lo detengan, pero obviamente que, como entiendo su pregunta, se resuelve esto con educación y hablando más de... O sea, hay una cosa interesante que es el hedonismo. Nosotros tenemos un maltrato hacia el adulto mayor, negamos esta situación y no la queremos ver,
y no hablamos mucho de eso, a no ser que pase algo grave como esto. Debemos hablar porque indefectiblemente, si tenemos suerte, vamos a llegar a ser adultos mayores y deberíamos comenzar a educar a nuestros niños en el colegio cómo tratar a sus abuelitos y eso progresivamente. Eso se hace en Japón, digamos, ¿no? Sí, en Pero Japón, creo que tiene que ver con la educación de todos nosotros. En Japón son venerados casi los adultos mayores. Ahora, nosotros estamos acá en la Argentina, en la otra punta del mapa, conducidos por un presidente, y lo digo con todo respeto, que de las personas mayores, o para las personas mayores, utilizó esta definición, viejos meados. Sí, qué locura, yo lo recuerdo perfectamente. Por eso, tenemos un problema cultural que tiene que ver con justamente la baja formación cultural occidental y lo mismo que es no querer ser, llegar a viejo, que es una palabra horrible, y va en contra de lo que dice la ciencia. O sea, acá hay una contraposición, por esto va a empezar a pasar más seguido. La ciencia, gracias a Dios, y Harvard y la FDA acaba de aprobar por primera vez un ensayo clínico de ciegos que probablemente van a volver a ver gracias a células madres. Esto por primera vez en la historia va a pasar. Hay 19 voluntarios que han sido expuestos a este tratamiento. Si logramos que las personas puedan ver, o sea, si el nervio óptico se rehabilita, vamos a poder rehabilitar cualquier órgano y probablemente vamos a lograr una longevidad mayor. Pero la medicina va más rápido de lo que la sociedad se está preparando para sostener a estos adultos mayores. Ese es lo que nos está pasando y tenemos que comenzar a educarnos aceleradamente porque es lo que viene. Vamos a tener adultos mayores muy mayores y van a requerir mejores cuidados y mejores atenciones y también de nosotros tenemos que estar preparados. Por ejemplo, un ejemplo que quiero darle a las familias que dejan un paciente en un geriátrico. Yo, todos mis pacientes que me dicen que van a internar a su familiar en un geriátrico, les digo que como obligación tiene que tener el geriátrico una cámara que apunte a ese adulto mayor y que la familia tiene que tener el acceso. Como tenemos el acceso, fíjese que cómo estamos mal educados. Nosotros tenemos el acceso a nuestras casas. Cuando estamos de vacaciones podemos ver nuestra casa por un celular, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero sí. no tenemos el acceso a nuestro abuelo cuando está en el geriátrico. Y es conectar una cámara que debería ser un derecho y una obligación de cada adulto mayor, que cada familiar pueda ver a su padre 24 horas, y eso es una forma que ya se está haciendo en el mundo casi obligatorio para prevenir abusos. Bueno, José, ha sido muy interesante porque más allá de comentar este hecho, ya lamentablemente pasó, pero ha dejado usted algunos tips interesantes como, bueno, repito, me permito hacer un resumen. Si vos tenés un abuelo internado en un geriátrico y cuando lo vas a visitar y entra el enfermero o la enfermera, la persona mayor cambia de semblante, se pone tembloroso o baja la mirada, le tiene miedo. Si los talones, los codos o la cola tienen úlceras o escaras, es porque hay abandono. Y también estamos en condiciones de decir que cada adulto mayor tiene que tener una cámara enfocando la cama donde duerme, para que cualquier familiar tenga la posibilidad de controlar en cualquier momento del día cómo está esa persona que forma parte de su familia. Bueno, gracias por habernos atendido, José Manuel, muy amable. Un placer, gracias a ustedes, hasta luego. Adiós. José Manuel Viudes es gerontólogo y neumonólogo.